La Iglesia recomienda de modo especial e insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las Divinas Escrituras, para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Bienvenidos a nuestra tercera sesión de nuestro curso básico sobre las Sagradas Escrituras. Estamos aprendiendo, en términos generales, lo que es la Biblia, para que teniendo un conocimiento más amplio podamos comprender cómo la palabra de Dios llega a nosotros a través de las páginas sagradas de lo que se conoce también como Sagradas Escrituras. Te agradezco de todo corazón por estar siguiendo este curso y si te ha servido, si te ha ayudado, ayúdanos a llegar a otras personas también tú. ¿Cómo? Compartiendo el video, regalándonos también un like para que esta plataforma pueda recomendarlo y suscribiéndote si aún no lo has hecho. Si tuvieras algún tipo de duda acerca de este curso, de las clases que se están dando, de las sesiones, puedes en los comentarios dejarnos tu duda o dejarnos algún pensamiento que tengas sobre la Biblia o quizás una experiencia que tú hayas tenido en torno a la palabra de Dios. En nuestra tercera sesión vamos a hablar acerca de los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco. Es lo que vamos a ver en los minutos que vienen. Vamos a hablar sobre estos primeros 5 libros, por qué se le llama Pentateuco y así de manera muy sintetizada de qué se trata cada uno de ellos. Así que si tú sigues este curso con cuaderno y lapicero en mano, te felicito. Y si no, pues te invito para que tomes las anotaciones correspondientes de tal manera que plasmándolo en un cuaderno puedas leer las anotaciones en cualquier momento para refrescar o para recordar lo que estamos aprendiendo o quizás lo que estamos recordando, que ya lo habíamos escuchado, pero muchas veces se nos olvida. Entonces comencemos. El Pentateuco. Se llama Pentateuco al conjunto de los 5 primeros libros de la Biblia. Estos son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La suma de estos libros sagrados forman algo similar a una sola obra en 5 partes. ¿De dónde viene el nombre Pentateuco? El nombre de Pentateuco, derivado del griego Pentateukos, significa 5 estuches y se aplicó desde principios de la era cristiana al contenido de los estuches en que se guardaban los rollos de los mencionados escritos. Los judíos y frecuentemente también los cristianos le dan el nombre de la ley, en hebreo ha-torah o la Torá. Estoy seguro que en algún momento tú has escuchado ese término, pues así se le llama al Pentateuco. También se le puede decir la ley, es decir, la Torá. El contenido del Pentateuco viene reflejado de forma genérica en los títulos que se dan a los libros que la integran. Entonces pasemos a hablar un poquito acerca de qué nos hablan estos 5 primeros libros de la Sagrada Escritura. Tenemos el primero, el Génesis, del griego inicio. Este narra la creación del mundo y el nacimiento del pueblo de Israel. Explica los orígenes de las personas y de las costumbres que se referían a los israelitas. Muchos de los relatos más conocidos de la Biblia se encuentran en el Génesis, por ejemplo, Adán y Eva, Noé y el diluvio, Abraham e Isaac, la túnica de José, el que es vendido por sus hermanos, etc. El libro termina con la historia precisamente de José y sus hermanos, quienes son los fundadores de las 12 tribus de Israel viviendo en Egipto, donde sus familias crecieron y prosperaron. El Génesis nos habla entonces de los orígenes del mundo, del hombre y del pueblo de Israel. El segundo libro es el Éxodo, del griego salida. Narra la huida de los israelitas de Egipto, donde se habían convertido en esclavos, y su deambular por el desierto en su camino hacia Canaán, la tierra prometida. Recoge las leyes más importantes del Antiguo Testamento. Estos son los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. Narra también cómo el pueblo de Israel no se mantuvo fiel a esta relación única que guardaba con Dios y por ello Dios tuvo que darles después nuevas leyes. En resumen, en el Éxodo encontramos la salida de los israelitas de Egipto.
tenemos el tercer libro, llamado Levítico. Se llama así porque trata de los levitas, los sacerdotes de Israel. Es un libro de leyes, en su mayor parte relacionadas con la observancia religiosa. Detalla todos los pormenores del culto, ya que los israelitas no supieron ofrecer el culto a Dios debidamente. Ahí también tenemos las leyes relativas a la santidad. El cuarto es el libro de Números. Se llama así porque nos proporciona el censo de todas las tribus de Israel. También relata los 40 años que el pueblo de Israel peregrinó por el desierto y su constante rebelión contra Dios y su profeta Moisés. Por último, tenemos el quinto, el libro llamado Deuteronomio, que en griego significa segunda ley. Este libro repite algunas leyes contenidas en los libros anteriores. Por ejemplo, los 10 mandamientos del Éxodo. También contiene nuevas leyes específicas sobre el modo en que los israelitas deberán vivir en la tierra prometida. De hecho, el núcleo del Deuteronomio supone una nueva constitución para el Estado de Israel. Contiene el itinerario profético de lo que será la historia de Israel, una profecía que se cumplirá en los libros históricos, en los cuales vamos a hablar en el siguiente episodio. ¿Y cuál es la enseñanza que nos deja en sí el Pentateuco? La enseñanza del Pentateuco es fundamentalmente de carácter religioso. Muestra cómo Dios actuó en la historia humana haciendo surgir el pueblo de Israel y enseña la respuesta que el pueblo debía dar a Dios. Presenta, por tanto, el fundamento de la fe y de la religión de Israel, en las que, sobre todo, se confesaban las intervenciones de Dios en los acontecimientos del pasado. Porque sin la acción de Dios, tales acontecimientos no serían explicables. Al mismo tiempo, enseña que Dios manifiesta su voluntad a través de personas que hablan en su nombre. De ahí la importancia de las palabras puestas en boca de Moisés. Así, los acontecimientos y las palabras que los interpretan manifestando la voluntad de Dios van intrínsecamente unidos. Ambas realidades, acontecimientos y palabras, provienen de Dios y forman parte de la historia de la salvación. La historia de la manifestación de Dios expuesta en el Pentateuco es, al mismo tiempo, historia del conocimiento del verdadero Dios por parte del hombre. A través de profundas experiencias históricas y mediante las palabras de quienes hablan en nombre de Dios, Israel llegó al conocimiento del Dios único y trascendente, omnipotente, salvador y misericordioso. Tal es la imagen de Dios que ofrecen los 5 primeros libros de la Biblia. El Pentateuco también enseña que Dios actúa en la historia humana eligiendo a un pueblo para ser instrumento de salvación de cara a los demás pueblos. La elección va acompañada de la promesa. El Pentateuco es también el libro de las promesas. A Abraham y a los patriarcas Dios les promete la tierra de Canaán y una descendencia numerosa. Al pueblo rescatado de Egipto le vuelve a prometer la tierra. Y a todos los descendientes de Adán les promete la liberación y la victoria frente al mal. Por último, hablemos del Pentateuco a la luz del Nuevo Testamento. Leído a la luz de la fe cristiana, el Pentateuco no solo no pierde nada de su excelso sentido religioso, sino que éste se percibe con mayor profundidad, ya que se sitúa en el conjunto de la revelación divina testimoniada en la Biblia. El contenido del Pentateuco aparece así como una etapa, la primera, de la historia de la salvación, por eso es muy importante. Historia que continúa y alcanza su culminación en la persona de Jesucristo y también en la Iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios. El Dios que revela a Jesucristo no es otro que el que se había dado a conocer a Moisés y a los patriarcas, el Dios único, trascendente y misericordioso que actúa en la historia humana. El Nuevo Testamento enseña que esta actuación de Dios ha llegado a un límite insospechado. Dios mismo se ha hecho hombre para salvar al hombre. Y en este acontecimiento central de la historia, Dios ha revelado que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, la Trinidad de personas siendo el único Dios. La finalidad entonces de la elección de Israel, ser instrumento de bendición para todos los pueblos, se ve cumplida no en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, en cuanto que éste muestra cómo el Salvador ha surgido del pueblo de Israel. Cristo representa a Israel, pues Él es el elegido de Dios
para traer la salvación a todos los hombres, y con él, y a través de él, el número de los elegidos se ha desplegado por encima de cualquier limitación. Recordemos que en el Pentateuco, la elección de Dios va unida también a varias promesas. Entonces, en el Nuevo Testamento se nos enseña que las promesas se han cumplido mediante Cristo. Él es el sí a las promesas. Promesas que a lo largo de la historia de la salvación, testimoniada en el Antiguo Testamento, sobrepasaban ya la posesión de la tierra para apuntar ya no a una tierra terrena, sino al reino de Dios. Esta es la nueva situación que Cristo instaura y cuyo advenimiento definitivo sigue siendo promesa irrevocable. De esta manera, pues, llegamos al final de esta tercera sesión, hablando cuestiones generales relativas al Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En la próxima sesión vamos a hablar acerca de los libros históricos, de qué nos hablan, de qué tratan. Así es que los invito para que estén pendientes del video que saldrá hablando acerca de estos temas que anteriormente les he mencionado. A seguir adelante, recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Que el Señor te bendiga.